Vamos a recordar lo que habíamos dicho del diodo. Diodo es un componente, es un elemento de electrónica, y recordemos cositas. Por ejemplo, que el diodo físicamente lo podemos considerar como un cilindrito con una rayita en una de las esquinas. Puede tener otro aspecto, puede ser así, puede ser así, es decir, puntos suspensivos puede ser cualquier forma. Por ejemplo, puede ser algo como esto, o puede ser algo como esto, puede ser más grande, puede ser, por ejemplo, físicamente que se parece a un tornillo, tiene pinta de tornillo pero no es un tornillo. La característica es que estos son más grandes y generalmente estos son de metal, mientras que los demás que están dibujados ahí son de plástico. Bien, sabemos que el símbolo de un diodo es esto. Esto es el símbolo de un diodo. Y el símbolo de un diodo se ve que diodo viene de dos, significa que tiene dos terminales. En ese caso, cada terminal tiene un nombre. El terminal de acá se llama ánodo y el terminal de aquí se llama cátodo. Muy bien, en la vida real los diodos pueden tener cualquier forma de las que le he enunciado. El fabricante se asegura de alguna manera de indicarle al usuario quién es el cátodo. En este caso, el cátodo es el que está indicando con la rayita. En esta forma, el cátodo es la parte puntuda. En esta forma, el cátodo está indicado con la rayita. Hay ocasiones en que tiene un punto, entonces el punto indica que es el cátodo. Hay ocasiones en que el símbolo está dibujado ahí, en el componente. Hay ocasiones en que la parte metálica es el ánodo y la parte de arriba es el cátodo. Pero hay ocasiones en que el diodo sigue siendo así, con cara de tornillo, pinta de tornillo, pero no es un tornillo. Pero ahora el cátodo está aquí, o sea que el ánodo está aquí, dependiendo la utilización. ¿Qué significa el hecho de que un diodo, por ejemplo este aspecto, sea bastante grueso? El tamaño físico que tienen los diodos le da a uno la idea de la cantidad de corriente que puede soportar el dispositivo. Igual se supone que cuando uno habla de un diodo, uno lo puede analizar en un principio como si el diodo de cierta manera se comportara como un interruptor abierto o como un interruptor cerrado. ¿Todo de qué depende de que se comporte abierto o cerrado? Depende de la polarización. Polarización que se le dé al dispositivo, tanto para que se comporte como interruptor abierto o como interruptor cerrado. ¿Cómo haría para que se comporte como interruptor cerrado? Pues yo tengo que garantizar que el ánodo sea más positivo que el cátodo. Inmediatamente que eso sucede, se comporta como interruptor cerrado. Pero, ¿qué pasa si ahora lo que es más positivo es el cátodo? Cuando es más positivo el cátodo que el ánodo, el diodo se comporta como un interruptor o un switch abierto. Entonces,
vamos a hacer un análisis de cuáles podrían ser las aplicaciones que tienen los diodos bajo el comportamiento de abierto o cerrado. ¿De qué depende que se comporte abierto o cerrado? De una polarización. Para que se comporte así, debo polarizarlo en directo. ¿Y qué significa polarizar en directo? Significa hacer más positivo el ánodo que el cátodo. Ahora bien, ¿cómo hago para que se comporte interruptor abierto? Pues depende de la polarización. Entonces se habla de una polarización en inverso. ¿Qué significa una polarización en inverso? Esa polarización significa que el cátodo sea más positivo que el ánodo. Recordemos, para que se comporte como interruptor cerrado hay que polarizarlo en directo. ¿Y qué es en directo? Asegúrese que el ánodo del diodo sea más positivo que el cátodo. Eso nos permite hacer algunos tipos de aplicaciones. Una podría ser el diodo como rectificador. La otra aplicación podría ser como multiplicador. La otra podría ser como recortador. Y cuando hablamos de rectificación, entonces podríamos decir de voltaje. Rectificación de voltaje. Rectificación, multiplicación de voltaje. Recortador de voltaje. Entonces hay más aplicaciones. Sin embargo, es importante y es relevante que yo les cuente las 3 aplicaciones más importantes que se tienen con los diodos, basados en que el diodo se comporta como abierto o como interruptor cerrado. Bien, si volvemos a recordar el diodo, pues entonces con el diodo podemos obtener muchas aplicaciones. Les voy a contar 3 de las más importantes. Como rectificador de voltaje es una opción. Como multiplicador de voltaje es otra opción. Como circuito recortador de señal. Bien, hay más aplicaciones, todo basado en el hecho de que el diodo se comporta aproximadamente como un interruptor abierto o como un interruptor cerrado. Veamos una de las aplicaciones más relevantes que tienen los diodos en la vida real. ¿Cuál es la idea? Imaginemos un circuito como un cajón, una caja, donde tiene una entrada y tiene una salida. Esto se llamará una rectificación o un rectificador, donde el protagonista de este circuito pues es un diodo. El protagonista de este cajoncito es un diodo. Muy bien. Aquí tiene una entrada y aquí tiene una salida. Muy bien. En la entrada se le aplica un voltaje y en la salida se obtiene un voltaje. La diferencia esta es que el voltaje que se le aplica en la entrada es un voltaje AC, mientras que el voltaje que obtengo aquí en la salida es voltaje DC. Muy bien, cuando hablo de un voltaje DC, significa que hay una polaridad más menos de salida, o dependiendo de lo que yo necesite, probablemente sea menos más. Bien, la moraleja es esta. ¿Qué es lo que normalmente le aplico a un circuito rectificador? Normalmente se le aplica una señal de voltaje alterno. Si este es el eje de los voltios AC,
y este es el tiempo, entonces la onda que normalmente se le aplica a este tipo de circuitos es una onda seno, de la que ya habíamos hablado, con todas las características que esa onda tenga. En ese caso, vamos a suponer, para el ejemplo, que esta señal tiene una altura de 10 voltios pico. Es solamente un ejemplo. O sea, significa que el punto más alto de esta onda, como parte positiva, es más 10 voltios. Si asumo de buena fe que la onda roja es seno, pues ya tomo y doy por descontado que aquí son menos 10 voltios pico. Y todas las otras características que hayamos hablado hace rato. Muy bien. Si esto rojo, la onda roja, es un ciclo, se supone que en el tiempo esto continúa. Esto continúa. Entonces, para efectos de la explicación, voy a llamar a cada uno de los semiciclos, por ejemplo, semiciclo positivo 1, semiciclo negativo 2, semiciclo positivo siguiente ciclo 3, y así sucesivamente. Esto me va a permitir decirles cuál podría ser la acción del rectificador si esta señal es la que yo le aplico al circuito en la entrada. Aquí tendría entonces, digámoslo, 4 opciones de salida del circuito rectificador. Entonces, veamos las primeras 4 posibilidades. Bueno, entre otras vainas no hay sino 4 posibilidades. Entonces, dibujemos plano cartesiano y vamos a suponer en un principio que desde el punto de entrada hasta el punto de salida hay un físico alambre. Si hubiese un físico alambre, significa que la señal que yo le meta al circuito pues sale al otro lado con las características que ella tenga. Vamos a suponer, normalmente la frecuencia de entrada del circuito es 60 Hz. Uno lo asocia con la frecuencia que tiene la red eléctrica urbana. Si asumimos que la señal de entrada es una onda seno de 10 voltios pico, por ejemplo, a 60 Hz, y se la introducimos al circuito llamado rectificador, supongamos que desde el terminal de entrada hasta el terminal de salida hay un literal y físico alambre. Eso significaría que la señal que yo le aplico en la entrada pues pasará directamente a la salida y tendremos 4 posibilidades. En ese caso, la onda de salida, si es que hay un alambre desde la entrada a la salida, pues será exactamente a la de la entrada. ¿Qué significa eso? Que si en el ejemplo yo coloqué que la señal de entrada era de 10 voltios pico, significa que aquí hay 10 voltios, significa que lo mínimo es menos 10 voltios, y lo mismo para las 4 señales que acabé de dibujar acá. Más 10, menos 10, aquí sería, sí, menos 10, aquí para esta onda sería pues 10, y aquí menos 10. Bueno, entonces observen, muchachos, cómo es que funciona este circuito. Entonces la idea es esta. Imagínense que yo meto ahora la señal al circuito y ahora sí el circuito tiene la rectificación. Entonces la señal de salida se comportaría como lo va a hacer este borrador. Entonces imagínese usted que yo pongo el borrador ahí y lo corro por la horizontal, y mire lo que va a suceder, pues que los semiciclos negativos, el borrador los va a desaparecer. O sea que la primera posibilidad es que se presenten como semiciclos de salida los números impares 1, 3, 5, etc. Significa entonces que ahora la señal de salida es DC.
DC porque toma valores positivos nada más. Esa sería la posibilidad A. Veamos qué pasaría si ahora el borrador lo coloco acá. Si lo coloco ahí, yo puedo correr el borrador hacia atrás y nótese lo que hace el borrador. Pues el borrador borra, desaparece los semiciclos de arriba y quedará solamente los semiciclos de abajo. O sea, quedarán los pares 2, 4, 6, etc. Nótese que la señal B sería también DC, voltaje DC. O sea que yo ya podría graficar este eje como voltios DC, solo que negativos. Aquí podría graficar voltios DC, solo que son positivos. Ahora bien, ¿qué pasará si para la escena C, que sería esta, o la escena D, que sería esta, qué pasaría si yo dibujo esa onda en un papel? Si la dibujo, la onda seno, en un papel, imagínense qué pasaría si yo con la uña paso por el eje de la horizontal y doblo la hoja. La voy a doblar hacia arriba. Al doblarla hacia arriba, nótese que ahora los semiciclos quedan todos por encima, lo que quiere decir que el circuito a la larga va a producir una señal de este estilo. Sacaría el semiciclo 1, sacaría el semiciclo 2, sacaría el 3, sacaría el semiciclo 5 y así sucesivamente. Esa se llama una rectificación, que para el caso sería la forma C. Y nótese que es positiva, o sea que en el eje le podría poner voltios DC, mientras que en la entrada recuerden que son voltios AC, en la salida son voltios DC. Y la opción D sería esta misma. Miren, si yo coloco el gráfico ahí, ahora yo puedo trazar con el dedo por acá, por el eje de la horizontal, y cojo la hoja y la volteo hacia abajo, y al voltearla hacia abajo, entonces nótese que quedan todos los semiciclos por debajo. O sea que la onda probablemente va a quedar así. La número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y así sucesivamente. Esta será la opción D. Cada una de esas 4 posibilidades de señal de salida tiene un nombre. Se llama rectificación de media onda positiva, la A. La señal B, rectificación de media onda negativa. La C, rectificación de onda completa positiva. Y la D, rectificación de onda completa negativa. Bien, resumiendo lo que dijimos anteriormente, una de las aplicaciones es el sistema diodo actuando como rectificador de voltaje. ¿Qué es teóricamente lo que vamos a estudiar? Pues imaginemos que el circuito, esta cajita, es la unidad que llamamos rectificador. Protagonista, el diodo. El circuito se considera que tiene una entrada y que tiene una salida. A la entrada le suelo aplicar una señal alterna de tipo seno, pero puede ser cualquiera, pero para esta aplicación imaginemos que es una señal sinusoidal para el ejemplo de 10 voltios pico a una frecuencia de 60 Hz. La realidad es que teóricamente no importa cuál es la frecuencia. Lo que hace el circuito rectificador pueden ser 4 posibilidades. Posibilidad A, que borre los semiciclos negativos, o sea, esta onda será la resultante después de que haya entrado al circuito.
Teóricamente, si la señal de entrada vale 10 voltios pico, teóricamente la altura de esta onda será 10 voltios. Y repito, teóricamente. Sin embargo, esta onda, nótese que todo el tiempo está fluctuando por el eje positivo. Significa entonces que esta onda le vamos a poner un nombre. Se llamará rectificación de media onda positiva. Opción A. Opción B. Que el sistema rectificador borre los semiciclos impares. Al borrarle los semiciclos impares a la onda original, pues quedan los pares. Y esta onda, nótese que si este es el plano cartesiano, está valiendo negativo todo el tiempo. Está variando, pero en la zona negativa. Esta onda, para efectos de reconocimiento, la vamos a llamar rectificación de media onda, pero negativa, porque está por el eje negativo. La otra opción, esta sería la opción B. La opción C sería esta. La opción C sería que todos los semiciclos 1, 2, 3, 4 de la onda original los pongamos todos por el eje positivo. En ese caso, todos por encima. Conclusión, si esto es teórico, los semiciclos 1, 2, 3, 4 de la onda original se recuperan 1, 2, 3, 4 y la altura teórica del semiciclo más alto pues sigue siendo 10 voltios. Entonces esta onda la vamos a reconocer cuando la veamos como rectificación de onda completa pero positiva, porque está por encima. Todo el tiempo son valores positivos aunque estén variando, pero todos son positivos. La opción D sería esta, que el sistema, lo que haga el sistema rectificador es enviarme los semiciclos 1, 2, 3, 4 y todos los que siguen, pero por la parte negativa del plano cartesiano. Entonces saldrá el semiciclo 1, 2, 3, 4, todos se utilizan. En ese caso, para reconocimiento, cuando veamos una señal de este estilo, se llamará rectificación de onda completa. Otra cosa que es importantísima recordar es que esas son las formas de onda A, B, C, D, pero algo importante, la frecuencia aquí es 60 Hz. La frecuencia aquí es 60 Hz. Pero curiosamente, mire acá, la frecuencia de la onda es el doble de la frecuencia original, o sea, sería 120 Hz. Y lo mismo sucedería con la rectificación de onda completa negativa. La frecuencia es 120 Hz. Importantísimo eso. Bien, ¿cómo logramos que el sistema rectifique media onda positiva? Entonces, imaginemos como una caja negra, un amplificador, no, una caja negra, donde tiene una entrada y tiene una salida. Sabemos que la señal de entrada es una onda seno de alguna frecuencia, que para el caso vamos a suponer es 60 Hz, y la identificamos como que el semiciclo 1 es el positivo, el 2 el negativo, 3, 4 y así sucesivamente. Sigamos con el ejemplo. Supongamos que esta señal es de 10 voltios pico. 10 voltios pico en la entrada. Entonces el sistema lo que hace es borrar los semiciclos negativos. Al borrar los semiciclos negativos, pues se supone la señal de salida en la teoría son solamente los semiciclos impares. En este caso aquí sería el 5. Los impares. ¿Con qué altura? Con la altura que llegó originalmente. 10 voltios pico esta onda. Pero, ¿qué hay aquí adentro? ¿Cómo funciona este cajón? ¿Qué hay aquí adentro? Pues fácil. Vamos a suponer que voy a dibujar el cajón negro y le voy a decir qué hay por dentro del cajón negro. Pues simple, el protagonista es un diodo y el circuito prácticamente sería
esto. Este sería el circuito, donde si nosotros referenciamos cualquier circuito, tiene una entrada con respecto a la Tierra, tiene una salida con respecto a la Tierra. En este caso, el nivel de tierra del circuito sería este. Entonces repito, este cajoncito lo voy a pintar así punteado, con el ánimo de mostrarle ahora que eso es lo que hay por dentro. Voy a repisar lo que hay por dentro. Hay un diodo y una resistencia. Eso es todo. Este sería el terminal de entrada con respecto a la Tierra. Este sería el terminal de salida con respecto a la Tierra. Esta resistencia, llamémosla de momento RL. RL. Entonces, si yo le aplico una onda de este estilo, imagínense que la onda tiene los 10 voltios pico que le acabo de decir, aquí, lo más alto. Bajo ese concepto y en ese orden de ideas, cuando se presente el semiciclo positivo, o sea, el semiciclo número 1, ese semiciclo número 1 prácticamente estará aplicado aquí, al ánodo. Y recordando, se supone que un diodo, cuando recibe o hace que el ánodo sea más positivo que el cátodo, él se comporta como un interruptor abierto. O sea que el diodo aparentemente en la parte ideal se comportaría como un interruptor cerrado ahí, porque está polarizado en directo. Lo que significa que si yo miro con un osciloscopio el voltaje de salida entre la Tierra y este punto, pues teóricamente aparecería el semiciclo 1 con la altura original de la onda. Pero ¿qué pasa cuando se presente el semiciclo 2? Supongamos que el semiciclo 2 es verde. Entonces el semiciclo 2 verde hará entonces que este punto sea negativo. ¿De cuánto? De menos 10. De menos 10 voltios. O sea que este punto valdrá menos 10 voltios. En ese momento, el ánodo tornó ahora negativo. Al tornar el ánodo negativo, el diodo inmediatamente se comporta como un interruptor abierto. Significa que si está abierto el interruptor, no puede circular corriente por el circuito, lo que significa que el tiempo que se tarde el semiciclo verde no habrá voltaje. Para el caso, recuerden que si la frecuencia es 60 Hz, el periodo es el inverso de la frecuencia, o sea, sería 1 sobre 60 Hz, lo que significa que esto da 16,66 milisegundos. Significa que si la onda de entrada es así, los 16,66 milisegundos es lo que tarda un ciclo, lo que significa que medio ciclo tardará 8,33 milisegundos. O sea, desde que comienza hasta que termina el semiciclo positivo, tendré 8,33 milisegundos. ¿Cuánto tarda el semiciclo negativo? Pues si es una onda seno, deberá valer 8,33 milisegundos. Es el tiempo que tarda en producirse el semiciclo negativo o el tiempo que tarda el semiciclo positivo. Se supone que hemos dicho que si esta onda es seno, entonces quiere decir es esto, que 8,33 milisegundos se estará cursando el semiciclo positivo. Y como el diodo, cuando se venga el semiciclo verde, que es negativo, se comporta como un interruptor abierto, significa que no deja circular corriente. Eso quiere decir que pasarán 8,33 milisegundos sin haber señal. Pero cuando esto sigue avanzando,
Imagínense que este es el semiciclo 3 y ese semiciclo 3 sería el equivalente a un semiciclo rojo. Y cuando esto vuelva a ser positivo, pues se vuelve a comportar como se comportó con el semiciclo 1. Lo que quiere decir que la señal de salida en el osciloscopio se presentará el semiciclo 3. Luego, ¿cuánto se tardará? Pues 8,33 milisegundos. Luego, cuando se venga el semiciclo 1, 2, 3, el cuarto, cuando se venga el semiciclo cuarto, pues se vuelve a comportar el interruptor o el diodo como un interruptor abierto y pasará teóricamente 8,33 milisegundos sin señal, mientras que aparece el siguiente, que sería el 5, y luego se continúa. Es tan sencillo como que dentro del cajón existe un diodo, punto, así de sencillo. Bien, la señal de salida sería así, tan alta como la señal de entrada, 10, pero eso es si el diodo invitado es ideal. Pero resulta que en la vida real el diodo pudo haber sido fabricado en silicio o en germanio. Para estos menesteres normalmente el diodo que se utiliza es de silicio. El voltaje de conducción de un diodo de silicio normalmente es 0,6 voltios cuando él está conduciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que si la señal hace que el diodo conduzca, él cobra. Es la cuota de manejo, o sea, él cobra algo que se llama técnicamente el voltaje umbral. Es el voltaje mínimo necesario en directo para que el diodo permita que la corriente pase a través de él. Si el diodo es de silicio, imaginémoslo que el diodo es de silicio, significa que cuando él conduce, él cobra 0,6, o sea, sobre el diodo hay 0,6 voltios, lo que significa que el voltaje de salida deberá ser 9,4. O sea que la señal o la señal de salida real es esta azul. Sería 0,6 voltios más pequeña que el voltaje original. O sea que la señal se baja. Hay otro problemita que sucede. Mire que en la parte ideal el voltaje en el trayecto del semiciclo negativo es 0, pero en la vida real el diodo cuando está en inverso se supone se debe comportar como un interruptor abierto. En la vida real no pasa eso. En la vida real se presenta una pequeña corriente que se llama de fuga y eso haría que se presente esta diferencia de voltaje aquí que normalmente son milivoltios. Esta sería la señal de salida real. Es importante y muchachos, ustedes cuando hagan la práctica en el laboratorio, en este caso en el simulador, nos vamos a tener que dar cuenta que una cosa es ideal y otra cosa es real. Esto no lo podemos desconocer. Esto es un problema que presentan los diodos de la vida real. Los diodos de la vida real presentan una pequeña corriente que se llama de fuga y esa corriente de fuga se da cuando el diodo está en inverso. Esto es real. Bien, ahora hagamos la simulación de la rectificación de media onda. Entonces supongamos que tengo una onda seno de 7,07 voltios RMS a 60 Hz. Sabemos nosotros que los voltímetros, análogos o digitales, suelen medir este voltaje expresado en RMS. En ese caso, vamos a conectar las terminales del voltímetro a las terminales de la fuente. Si eso es así, pues voy a amplificar el voltímetro. El voltímetro en el sistema simulador multisim sale por defecto para medir voltios DC. Nos aseguramos que sean alternos y lo que hago es activo el simulador, o sea, lo dejo correr y espero que salga el voltaje
707 voltios. Nótese, 707 voltios. Pero los voltímetros análogos o digitales no me dicen que el voltaje es en RMS. Somos nosotros los que tenemos que saber que la lectura de ese voltaje alterno de tipo sinusoidal es expresado en RMS. El voltímetro tampoco sabe que la frecuencia de esa onda seno es 60 Hz. Pero hay un aparato que sí sabe con exactitud medir esos detalles. Ese aparato es el osciloscopio. Muy bien, entonces vamos a medir con el osciloscopio. Entonces me deshago del voltímetro, desconecto aquí el voltímetro y vamos a utilizar el osciloscopio para medir. Entonces suelto el voltímetro y ahora corremos el voltímetro para un lado y traemos el osciloscopio. Entonces el osciloscopio, recuerde, puede ser de 2 canales o de 4 canales o depende del modelo. Lo único que sé es que si el osciloscopio es de 2 canales, es como si usted tuviera 2 voltímetros de estos. O sea que yo podría imaginar que un osciloscopio son 2 voltímetros. ¿Cuántas patitas implican 2 voltímetros? Pues 4. Resulta que normalmente en un osciloscopio prácticamente habrá una pata en común. Eso significa que ahora el tal osciloscopio, deberá tener una pata común, otra que conduce a un voltímetro y la otra que conduce al otro voltímetro. En este caso, la pata común es esta. Entonces, en el osciloscopio conecto esa patita a un terminal de la fuente. Este sería el voltímetro 1 y el voltímetro 2. Allá será canal 1 y canal 2. Entonces voy a utilizar uno de esos canales y simplemente lo conecto a las terminales de la fuente. Listo. Entonces ahora voy a poner el osciloscopio. Como tal, pues el circuito se ve claramente ahí. Lo que hago es encender el osciloscopio. Este es el de prenderlo o apagarlo. Ahí estaría apagado. Aquí lo enciendo. Y ahora voy a hacer rodar el simulador. Prendo el sistema simulador. Aquí la señal está en stop. Está parada la señal. La dejo que corra. Vuelvo y freno. Y la onda, la idea es ponerla en la pantalla. Ahí está. Esa es la onda seno que supuestamente la fuente del generador la está colocando. Ahora la voy a medir. Entonces voy a decir medir. Y al medir, entonces yo dejo correr la onda, detengo y voy a pedir la medición. Voy a pedir RMS. Al pedir RMS, observen que al activar el osciloscopio para medir esta forma de onda, nótese que el RMS de la onda es 707 voltios, lo que dice aquí. Vamos a mirarle, por ejemplo, la frecuencia. Al pedirle la frecuencia, entonces observe, 60 Hz. Esta onda tiene 60 Hz. Midámosle, por ejemplo, el periodo. ¿Se acuerda que periodo es igual al inverso de la frecuencia? ¿Cuánto da 1 sobre 60? Pues da 16,66 milisegundos. Pedamos el periodo. Nótese que dice el osciloscopio que el periodo, o sea, lo que se demora la onda desde que comenzó hasta que terminó, dice que se demora en la teoría 16,66 milisegundos. Y mire lo que está diciendo, 16,67 milisegundos. Preguntemos, por ejemplo, ¿cuánto tarda
el semiciclo negativo, o sea, de aquí a aquí. Se supone que es la mitad del periodo. Entonces, significa que si pido el tiempo positivo o el negativo, debe dar 8,33. Pidamos el ancho del pulso positivo. Entonces, al pedir el ancho, entonces notamos que da 8,23 aquí en el osciloscopio. En la teoría, el ancho de este pulso de aquí a aquí debería ser 8,33. Pidamos el ancho del pulso negativo. Entonces, debe ser 8,33. Y nótese que en el osciloscopio dice que el ancho del semiciclo negativo es 8,44. La suma de lo que mida el ancho del negativo más lo que dé el ancho del positivo deberá dar el periodo. Muy bien. Veamos, por ejemplo, para practicar cuánto es el pico-pico o el pico. Esta onda tiene 10 voltios pico de alta. Vamos a preguntar por el voltaje pico o máximo de la onda. Está aquí. Entonces note que da 10. Significa que el punto más alto es más 10. Preguntemos por el punto más bajo, por el mínimo. Entonces, oprimimos el mínimo y se supone, si la onda es seno, debe ser menos 10. Evidentemente aquí dice menos 10. Bien, o sea que el osciloscopio, recordando, sirve para medir y mirar la forma de onda. Cuando digo medir, es medirle las características a la señal de entrada. En ese caso, el valor pico positivo, el valor pico negativo, el pico-pico, el RMS, la frecuencia, el periodo, el tiempo más, el tiempo menos y más cositas que ahorita no nos interesan. Muy bien. Y vamos a tratar de mostrarle las aplicaciones del diodo. Entonces, voy a retirar el osciloscopio de aquí y voy a mostrarles cómo sería, digamos, el circuito que hace rectificación de media onda. Entonces, protagonista, un diodo. Entonces, aquí está el diodo, luego conecto el diodo, luego necesito una resistencia para colocarla como resistencia de carga. Entonces la traemos y aquí está la resistencia. Vamos a ubicarla para que quede en vertical. Entonces la giro y ahora lo que tengo que hacer es la voy a conectar un terminal a este extremo, como dice la teoría, y otro terminal a este extremo. ¿Listo? Lo que sigue ahora es traer el osciloscopio. Ya los voltímetros pues no me interesan, entonces voy a quitarlos del escenario, no me interesan. De momento el protagonista es el osciloscopio. Entonces recuerde, el osciloscopio tiene dos canales. Voy a colocar el terminal de la tierra, entonces el terminal de la tierra pues lo conecto a tierra. Listo. Canal 1 lo voy a poner a que mire la onda de la entrada. Entonces, al mirar la onda de entrada, sería aquí. Vamos a colocarlo para que mida la onda de entrada. Y la onda de la salida, pues está obviamente sobre la resistencia, que es el terminal de salida. Entonces, lo conecto acá. Bien. Este buclecito no me gustó, entonces se lo voy a cambiar un momentito. Entonces, canal 1 a que mire la entrada. Entonces, la entrada está aquí. La salida que mire el canal 2. Ya, entonces ya estaría listo el montaje circuital. Según la teoría, lo que tenemos en este montaje es un rectificador de media onda positiva. Pero como el diodo que he colocado tiene referencia 1N4004, este diodo es real. Entonces el simulador va a tratar de simular con el diodo de la vida real. Veamos entonces
lo que voy a hacer es, pongo el osciloscopio, obviamente voy a tratar de activarle los dos canales, entonces prendo el sistema, habilito los dos canales, quito el stop, las dos señales se supone están ahí, solo que están montadas una sobre la otra, entonces voy a tratar de separarlas y entonces con el control de vertical voy a separar una señal de la otra, entonces la voy a subir y voy a bajar el otro canal. Entonces ahora sí voy a tratar de cerrar un poquito el eje de la horizontal para mirar la rectificación. Entonces ahora sí se ve que esta señal es la señal de entrada y esta señal es la señal de salida. Bien, voy a tratar de medir las características pico de la señal de entrada. O sea, quiero verificar que esta señal de entrada es de 10 voltios pico 60 Hz. Entonces voy a pedir la medición, voy a dejar rodar el sistema ya y voy a pedirle el voltaje pico de la señal de entrada. Entonces el máximo de la señal de entrada se ve claritico que es 10 voltios. O sea que esta señal tiene 10 voltios pico, o sea acá, 10 voltios pico. Verifiquémosle la frecuencia. Entonces voy a preguntarle por la frecuencia de esta onda. Dice aquí que es 60 Hz, entonces voy a pedirle la frecuencia. Y en efecto el osciloscopio me ratifica que es 60 Hz. Muy bien. De acuerdo a la teoría, ahora voy a pedirle que me mida pero la onda del canal 2, o sea, la respuesta, la rectificación. Se supone que la rectificación está en el canal 2, entonces voy a habilitar para que mide el canal 2, o sea que en este momento el osciloscopio está habilitado para medir la onda de salida. En este caso voy a pedirle al osciloscopio que me mida cuánto mide esta señal de aquí a aquí. Se acuerda que el diodo cuando conduce cobra 0,6 voltios aproximadamente si el diodo en cuestión está hecho de silicio, o 0,3 más o menos, 0,3 voltios si lo han fabricado de germanio. Pues este caso, cuando yo miro la referencia en el manual, el 1N4004 es de silicio. Entonces voy a preguntarle por el valor pico o máximo de esta onda. Quiero saber cuánto mide máximo esto. Entonces voy a ubicar el máximo y en la teoría yo esperaría que el sistema me diera 10 voltios como la original. Pero acuérdese, el diodo cobra. Luego esta señal va a ser un poquito más bajita que los 10 voltios de acá, porque el diodo cobra. Recuerden que ese voltaje se llama umbral. ¿Y qué es el voltaje umbral? Es el voltaje mínimo necesario que pide un diodo polarizado en directo para dejar pasar la corriente. En ese caso voy a pedir el máximo. Y observe este detalle. El voltaje es 9,37 voltios. Cuando en la teoría habíamos dicho que el voltaje aquí iba a ser 9,4, porque estábamos dando por descontado que el diodo iba a cobrarme 0,6 voltios. Entonces, muchachos, ustedes hagan la cuenta real y díganme entonces si el voltaje aquí sobre la resistencia es 9,37, entonces ¿cuántos voltios se supone está cobrando el diodo? Entonces la cuenta es muy sencilla. Coja 10 voltios, que es lo que vale la onda aquí en este punto, y réstele lo que quedó ahora en el diodo, en la resistencia, o sea los 9,37 menos 9,37.
acá. Eso significa que el diodo me está cobrando, por dejar pasar este voltaje positivo, me está cobrando 0,63 voltios. ¿Cómo hice la cuenta? Pues 10 voltios de la señal, 10 voltios pico de la señal de entrada, menos 9,37 que dice da el osciloscopio, la resta me da 0,63, que serán los voltios que están sobre el diodo. Muy bien, nótese que esta es la rectificación que habíamos dicho. Rectificación de onda completa. Entonces, así de sencillito es el sistema. Le aplico voltios alternos y él lo que hace es le tumba los semiciclos negativos. Pero vea qué curioso. Entonces, miremosle cuántos voltios negativos tiene. En la teoría habíamos dicho que recortaba literalmente la parte negativa, pero en la vida real, por aquello de la corriente de fuga que tiene el diodo, entonces miremos cuánto es lo mínimo. En la vida real, lo mínimo es 85,32 microvoltios. Nótese que es negativo. O sea que si yo colocara solamente la señal de salida en la pantalla, la cosa sería así en un plano cartesiano. Entonces observe, voy a quitar el freno y voy a apagar uno de los canales. Dejo aquí la onda, la onda de salida, pero con el canal correspondiente la voy a subir en el eje. Entonces es para que vea el siguiente detalle. La señal rectificada debería tener este aspecto, o sea, debería estar como lo dibujamos en la teoría. Debería estar desde 0 hasta 10, porque es la señal original de entrada, y vuelve y baja, y va para acá y sube. En la vida teórica es así, en la vida real la onda realmente es así. Nótese que aquí hay una parte negativa, que eso sería por culpa de la fuga que tiene el diodo. Bien, de pasadita preguntémosle a esta señal cuál es la frecuencia. En la teoría se supone que la frecuencia de esa onda es 60 Hz, entonces preguntémosle por la frecuencia de esa señal. La frecuencia entonces queda evidentemente certificada que la frecuencia de esta señal de salida es 60 Hz. Ahora bien, en la teoría se supone que la distancia que hay del semiciclo positivo desde que comienza hasta que termina, en la teoría, si la señal fuera como se dijo en la teoría, sería así. Sería de aquí a aquí 8,33 para el tiempo 1 y de aquí a aquí sería 8,33 para el tiempo 2. Lo que significa que el periodo de aquí a aquí debería ser 16,66 milisegundos. Pero mire, la realidad es esta. La realidad es que la onda está un poquito más abajo. Eso significa que el tiempo 1, mírelo, que es desde aquí hasta aquí, ya se redujo. En cambio, el tiempo 2 sería desde donde comenzó, aquí, hasta donde terminó el semiciclo negativo, que en este caso es este pedacito. O sea que el tiempo 2 sería de aquí a aquí. A puro ojo, se da uno cuenta que el tiempo, o sea, lo que se tarde este pedacito, se redujo, tiene que ser menos de 8,33, pero el tiempo que se tarde de aquí hasta aquí, a ojo se ve que se agrandó. Preguntémoslo. Preguntémosle por el periodo. Entonces el periodo es lo que se demora desde aquí hasta aquí. Entonces preguntémosle por el periodo. Y curiosamente dice 16,67. Parece que eso no cambió. 16,66 era la teoría, pero mire lo que pasa con el tiempo más y el tiempo menos. Entonces el tiempo más es lo que se demore de aquí a aquí. Preguntémosle, nótese que se bajó.
Mire lo que dice, 6,65 milisegundos. Cuando esperábamos en la teoría que de aquí a aquí era 8.33. Como ahora la onda se bajó por culpa del diodo, 0,6 voltios se bajó, entonces el tiempo T1 es de aquí a aquí, se bajó, mírenlo, 6,65. Lo que significa que si pido el tiempo de aquí a aquí, que debería ser 8.33, se aumentó. Preguntémoslo. Mire que ahora es 10,01. O sea que aquí hay, desde que comienza hasta que termina el semiciclo negativo, tengo 10,01 milisegundos, donde en la teoría era 8,33. Muchachos, recuerden, esta es la vida real. Mire la vida teórica donde está, que la señal roja, la rectificación de media onda, está montada sobre el eje 0, sobre el eje 0 voltios. Bien, ¿qué sucedería si en un momento dado este diodo se conectara al revés? O sea, que el cátodo quedara acá y obviamente el ánodo para el otro lado. Veamos entonces qué puede suceder en el evento de que invierta la posición de ese. Nótese que al invertir la polaridad del diodo, ahora el sistema rectifica, pero con el semiciclo negativo. Esta sería rectificación de media onda negativa. Y la onda que tengo en pantalla sería la teoría. Nótese que si este es el plano cartesiano, el eje de la Y y el eje de la X, en este caso, este es el eje de los voltios, el de la Y. Esta sería la señal de salida de este circuito en el evento que invierta la posición del diodo. Rectificará ahora media onda. Esta señal que está aquí en pantalla vendría a ser la salida de este circuito. Recuerde, este es el plano cartesiano donde este es el eje de los voltios y este es el eje del tiempo. En ese caso, la rectificación será de media onda negativa y esta que tengo en pantalla sería la señal teórica. Si la señal de entrada mide 10 voltios pico, deberá medir entonces menos 10 voltios pico en el semiciclo negativo. Si este diodo fuese ideal, pues quiere decir que la magnitud de este pico tiene que ser menos 10. Sin embargo, recuerde, este diodo con referencia a 1N4004 es real. Y por tal motivo, el trabajito no me lo hace gratis. Cuando él conduce, cobra. Realmente aquí no se dice que cobra. El diodo, cuando conduce, necesita un voltaje umbral para vencer la barrera de transición y así permitir que la corriente circule. Recuerde que la corriente circula como el símbolo flecha. En ese caso, la corriente circulará en este sentido, en antirreloj. Lo que quiere decir que aquí se producirá un voltaje negativo con respecto a este punto. Por eso la onda está por debajo. Teoría. Pero en la vida real, ¿se acuerda que él cobra? O sea, voltaje umbral. Entonces, en la vida real, la onda debería ser algo como esto. El eje de los voltios se sube un poco acá en el voltaje, digamos, positivo indeseable. Este es un voltaje positivo indeseable. Eso significa que si usted vio que la onda se subió, quiere decir que este punto máximo negativo ya no vale 10. Tendrá que valer teóricamente 10 menos lo que cobra el diodo, o sea 9,4. Veamos la realidad cuánto es. Voy a pedirle el valor mínimo a esta onda. Entonces, vamos a dejar que el simulador funcione. Voy a pedirle el voltaje pico negativo, o sea, el mínimo
y veamos a ver qué dice el mínimo. Entonces lo voy a dejar rodar y ahí lo detengo y noto que da menos 9,37 voltios. O sea que esta señal hasta aquí mide menos 9,37, cuando en la teoría debería ser 10 negativos. Ahora bien, ¿cuánto debería medir este punto? En la teoría 0, porque debería en la teoría estar aquí, así, donde el plano cartesiano me dice esto vale 0 voltios. Sabemos que la realidad no es esa, es esta. Entonces voy a pedirle por el valor máximo, o sea, este valor. Y al pedirle, yo esperaría 0, pero note lo que dice. Dice 85,32 microvoltios. Esto es indeseable, pero ahí está, porque el diodo es real. ¿A qué obedece eso? Pues a que el diodo de la realidad tiene una fuga. Fuga significa que la corriente en este sentido, aquí como está indicando la flechita, no puede circular. Sin embargo, ese es en el ideal. En el real sí circula una pequeña corriente y esta es la señal real. Otra cosa que quiero que noten, muchachos, es la frecuencia de la onda de salida. Sabemos que en la teoría es 60 Hz. En ese caso, 60 Hz implicaría que voy a pedir la frecuencia de la onda. Aquí, al pedir la frecuencia de la onda, nótese que evidentemente es 60 Hz. Muy bien. Por el hecho de que la onda real es esta, significa que si lo comparo con la teoría sería la onda está sobre el eje horizontal. La onda de salida, la roja, estaría sobre el eje horizontal, teórico. Esto valdría menos 10 y ahora preguntémonos por la frecuencia. Recuerde que frecuencia es el número de ciclos en unidad de tiempo. La frecuencia es 60, o sea que hay 60 semiciclos de estos. Preguntémosle por el periodo. Periodo es el tiempo que se repite, o sea, aquí comienza, se realiza este recorrido y aquí termina. Nótese que aquí vuelve y comienza. Entonces, el periodo de aquí hasta aquí, habíamos dicho que en la teoría era 16,66. Ese periodo tal vez sí se cumpla. Mírelo acá, 16,67 periodo. Pero lo que sí no se va a cumplir ahora, porque en la teoría de aquí a aquí debería dar 8,33 y de aquí a aquí 8,33. Esta es la onda teórica, pero la onda de verdad está subida un poco por aquello de la fuga. Entonces voy a preguntarle por el tiempo del semiciclo positivo. Entonces aquí, nótese que ya no es 8,33, es 10,21 milisegundos, o sea que de aquí hasta aquí, o sea la parte positiva, lo que se demore, ahora se demora 10,21 milisegundos. Significa que el semiciclo negativo tiene que demorarse menos. Vamos a pedirle el semiciclo negativo. Entonces, evidentemente, en la teoría era 8,33 y ahora es 6,46 milisegundos, o sea de aquí aquí. Queda claro entonces, muchachos, que eso es lo que hace el sistema rectificador de voltaje, que convierte un voltaje alterno en un voltaje DC de media onda, ya sea positivo o negativo. De momento ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué? ¿Qué gracia tiene eso? Pues simple, este es uno de los circuitos que protagoniza una fuente de alimentación que más luego les contaré cómo es la participación de este tipo de circuitos en la vida real para producir un circuito real como es la fuente que tenemos en el laboratorio. Es una caja grande que tiene un terminal para conectarse a la red eléctrica de los 115 voltios RMS onda seno 60 Hz producido por la entidad brindadora de servicio, en este caso para Bogotá, Codensa. ¿Cómo es que esa cajita
llamada fuente de alimentación, ahora a partir de ese voltaje nos puede dar voltajes DC. El circuito tiene como protagonista allá por dentro diodos. Ya veremos luego cómo es el asunto ahí. Hagamos un ejemplo. Vamos a suponer que le aplico una señal de 18 voltios AC 60 Hz onda seno. Recuerden que cuando a uno le dicen que son voltios AC, esos voltios son expresados en voltios RMS. Nadie se lo dice, es usted el que tiene que saber que son voltios RMS. Veamos y aclaremos de qué se trata. Como ustedes ya estudiaron la onda seno, pues la idea es que la onda en cuestión, si la miráramos con un osciloscopio, probablemente es así. Si la onda es así, veamos las características de esa onda. Entonces, la característica de la onda, una onda seno, sería que el RMS está a esta altura, 18 voltios RMS. A mí lo que me interesa para esta aplicación es saber cuánto vale este punto. ¿Y recuerdan cómo se calcula? Todo estaba basado en la ecuación que decía que el BRMS es igual a 0,707 del valor pico. Basados en esta ecuación, yo puedo despejar y digo que el voltaje pico de esta onda es igual al RMS sobre 0,707, lo que significa que el RMS son 18 voltios RMS dividido 0,707. Cuando usted hace esa operación matemática, usted puede perfectamente calcular cuál es el punto más alto de eso. Nótese que si aplico la ecuación, despejo de esta ecuación el voltaje pico y será igual al RMS sobre 0,707, o sea 18 voltios RMS sobre 0,707, dice la calculadora que da 25,45 voltios pico. Eso significa que esta señal aquí vale 25,45 voltios pico. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, de acuerdo al análisis de la teoría de hace un rato, significa que el voltaje de la señal de salida va a tener esa altura, teoría, 25,45 voltios pico. ¿Qué frecuencia? Pues se supone que hemos dicho que es 60 Hz, frecuencia 60 Hz. Sin embargo, esa es la teoría. En la vida real, la onda de salida, recuerde que el diodo es real. Si el diodo es real, entonces significa que el voltaje de salida no es así, es la onda pero descontando la conducción del diodo. Cuando el diodo conduce es cuando el semiciclo positivo de la onda de entrada queda en el ánodo y es cuando lo deja conducir. En ese caso, la señal de salida no es así, es así, o sea, la señal de salida, digamos que se escurre un poquito y ahora será 1, 3, etc. Pero ¿cuánto vale este punto? Este punto, el más alto de la onda real. Recuerde que esto es Vout ideal. Esto es ideal. En el caso real, ¿cómo calculo el voltaje máximo de la onda? Será el V pico in menos el voltaje del diodo. Entonces, ¿cuánto era el pico in? O sea, el pico de entrada, el punto más alto de la onda. Dijimos que era 25,45 voltios pico menos el voltaje de conducción del diodo,
que si el diodo decimos que es de silicio, significa que a ese voltaje debería descontarle 0,6 voltios, lo que quiere decir que esa onda debería medir 2,85 voltios pico. Acá este valor será 24,85 voltios pico. Nótese que esto es lo real, mientras que arriba sería lo ideal. Así se calcula el Vout real. El Vout real simplemente sería el V pico in menos el voltaje del diodo. Eso le podría predecir cuánto es lo más alto de la onda. Pero ahora la pregunta es, ¿y entonces cómo sé de esto? ¿Cómo sé de esta diferencia de voltaje que es indeseable? Sin embargo, ahí está. Sería consultar con el manual o el fabricante para que me diga cuál es la corriente de fuga que tiene ese diodo cuando está en inverso. O la otra sería simplemente medir con el osciloscopio cuántos milivoltios hay aquí en este valor, y de ahí podría calcular la corriente de fuga como el voltaje, digamos, inverso, este que está aquí, este voltaje, dividido la resistencia, esa resistencia que puse acá. Esa sería una forma de calcular la corriente de fuga del diodo real. Otro ejemplo podría ser, ¿qué pasaría si en un momento se me ocurre que le dé la vuelta física a ese diodo? Nótese que el ánodo está para acá y el cátodo está para allá. Lo que yo le pregunto es, ¿qué pasaría si ahora el diodo lo coloco en ese mismo sitio, pero en el sentido contrario? O sea, así, que el cátodo quede para acá y el ánodo quede para allá. Pues bajo estas condiciones, lo que va a suceder es tan sencillo como imaginar y recordar qué es lo que hace Vout, qué es lo que hace un diodo cuando se le polariza en directo o cuando se le polariza en inverso. Miren lo que pasa. Imagínense que se presentó el semiciclo 1. Ese semiciclo 1 hace positivo al cátodo. Y acuérdense que cuando el cátodo es más positivo que el ánodo, el diodo se comporta aproximadamente como un interruptor abierto. Eso significa que pasará el tiempo del semiciclo 1, que en la teoría ese tiempo es 8,33 milisegundos, sin que circule corriente. Sin embargo, cuando se presente el semiciclo negativo, ese semiciclo negativo hará negativo el cátodo, y al hacerlo negativo el cátodo, pues entonces inmediatamente el diodo se comporta como un interruptor cerrado y deja pasar la corriente. Al dejar pasar la corriente, el semiciclo negativo hace circular la corriente equivalente y se presentará en la teoría el semiciclo 2 con la altura que tenga la original. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la onda original tenía 25,45 voltios aquí en el semiciclo positivo? Luego aquí tendremos menos 25,45 voltios pico. Eso es lo que debería haber acá, menos 25,45 voltios pico. Luego se presentará el siguiente semiciclo, el que viene acá. Eso hace que el diodo no conduce, o sea, volverá a permanecer 8,33 milisegundos sin conducir corriente, porque él se abre, y al abrirse pues no hay corriente, y al no haber corriente no hay voltaje sobre el componente.
mientras que venga el siguiente semiciclo y entonces se aparecerá el semiciclo 4 y así sucesivamente tendremos la rectificación que se llamará de media onda. ¿Cuánto tiempo tarda cuando el semiciclo está presente? Pues si la onda es seno y teoría, lo que hemos dicho al principio, pues aquí también se demorará 8,33 milisegundos. Esto es ideal. En la vida real no pasa eso. El voltaje de salida de out real, recuerde que el diodo cobra cuando conduce. Eso significa que probablemente la señal de salida tenga este aspecto, con la diferencia que este valor ya va a ser disminuido en el voltaje que cobra el diodo, o sea que el V out para este caso será igual, es un voltaje negativo, será igual al voltaje pico in menos el voltaje que cobra el diodo. Así puedo calcular este punto con esta ecuación. Entonces yo puedo decir que el voltaje out va a ser igual al pico in, es negativo, el pico in menos 25, digamos 25.45 voltios pico, menos el voltaje del diodo que es 0,6 voltios, y entonces sabemos que cuando hacemos esa operación 25,45 menos 0,6, que es lo que cobra el diodo, va a dar un voltaje de 24,85 voltios pico, valor absoluto. O sea, significa que este valor vale menos 25,85 voltios pico, este valor. En ese caso será el semiciclo 2, el semiciclo 4, y aquí hay un desperfecto. Esto es debido a la corriente de fuga del diodo. Entonces, nótese que la señal de salida, el valor pico negativo, será el pico negativo original, menos lo que cobra el diodo. Esto será la onda de salida real. Frecuencia 60 Hz.